Bueno, mis hermanos, partimos entonces recordando que nuestro tema es la cristología y vamos a ir viendo aquí en nuestra segunda pantalla, no sé si se ve, me hacen con el dedito, bueno, no veo ninguna cámara por si acaso, eh, pero me dice alguien ahí si se cambió al plan de curso. Sí, mi hermano, sí se ve. Ya, muchas gracias. Ya vamos a recordar el plan de curso de manera rápida. Vimos en la clase pasada la introducción a la cristología, donde el objetivo principal era que ustedes comprendieran la importancia y por qué es muy relevante estudiar la persona de Cristo y definir qué significaba la cristología. Ya, y aquí vimos bastantes cosas, bastantes temas, porque era importante, porque una de las formas que nos acerca a comprender mejor la obra de Cristo en nuestra vida, a comprender la naturaleza de Cristo, esta naturaleza 100% divina y 100% humana, 100% hombre, 100% Dios. Dios hecho hombre. Amén. Entonces, y por qué es necesario que nosotros podamos aprender todo esto para poder aclarar nuestras ideas, para poder tener un fundamento en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de dirigirnos y en nuestra forma de hablar en cuanto a lo que es el conocimiento de Jesucristo, el conocimiento de este Cristo, de este que vino a nacer en un pesebre siendo Dios, dejando su gloria para venir a hacerse hombre igual a nosotros. Entonces, pasamos ahora a nuestra segunda clase, Jesús en el Antiguo Testamento. Ese es el tema. ¿Y qué es lo que nos corresponde ahora aprender dentro de este tema? Es identificar las profecías mesiánicas que hay en el Antiguo Testamento acerca de Jesús y las prefiguraciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Es decir, figuras de Cristo que aparecen en este Antiguo Testamento. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Aquí recordar una vez más el objetivo, entonces vamos a identificar las profecías del Mesías y vamos a ver la figura de Cristo en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, como todos sabemos y conocemos, ¿no es cierto?, está formado por 39 libros, separados en varios grupos. Dentro de ellos, el principal es el Pentateuco, que son los 5 libros de Moisés, donde está la historia principal de Israel, y luego hay otro grupo de libros que están los proféticos, los libros poéticos y los libros históricos, y en todos ellos se menciona o se ve a Jesucristo, a este Mesías prometido, a este Mesías anunciado por, por Dios mismo para poder generar la redención del hombre. Aquí no hay otro motivo más que para redimir al hombre de sus pecados, para volvernos a nosotros que estábamos lejos de Dios, que estábamos en una posición de caídos, volver a estar en la posición de estar en amistad con Dios. Porque el pecado nos hace enemigos de Dios, más Jesucristo nos hace de nuevo amigos de Dios. ¿Qué significa la palabra Cristo? Hermano, por si acaso, durante la semana voy a mandar algún formulario muy parecido al formulario que envié delante para obtener los datos de ustedes, que son el nombre completo, el número de teléfono y y el correo electrónico, ¿ya? Porque tenemos los datos con el hermano Juan, tenemos los datos de la mayoría de ustedes, pero no tenemos sus nombres completos y tampoco de algunos no tenemos sus apellidos. Y tenemos algunos números de teléfonos, pero probablemente algunos han cambiado sus teléfonos y la idea es que los podamos tener. Entonces, desde los que vieron ese formulario, de esa misma forma, les voy a mandar un formulario, pero con una evaluación que no es con notas, sino que para que usted sepa cuánto ha ido aprendiendo, cuánto ha ido avanzando en este estudio. Porque a veces decimos evaluación o decimos prueba y nos asustamos y pensamos que una prueba, una nota, una prueba es para que el profesor nos pille en lo que sabemos y lo que no. Y el principal objetivo de una prueba es para que nosotros mismos podamos saber y conocer cómo estamos, cómo vamos avanzando, en qué posición nos estamos encontrando, ¿ya? En cuanto a nuestro conocimiento. Ese es uno de los principales objetivos de la prueba. Y el otro objetivo de una prueba es que el profesor pueda conocer cómo están avanzando sus estudiantes. Ese es el otro objetivo de la prueba. No es lo mismo con las pruebas que tenemos en la vida o con las pruebas que nos pone el Señor, porque las pruebas que nos pone el Señor son para que nosotros sepamos cómo estamos aquí en el camino, cómo estamos nosotros. Y a veces nos equivocamos y decimos, el Señor quiere saber, pero el Señor ya lo sabe, porque el Señor es omnisciente. Así que Él ya sabe en qué posición, en qué nota nos encontramos o en qué nivel de aprendizaje nos encontramos. Somos nosotros los que no lo sabemos. Bien, procedamos entonces, después de este paréntesis. El significado de la palabra Cristo. La palabra Cristo, ¿no es cierto?, tiene un significado que es muy importante para la cristiandad y en el contexto bíblico, pero viene del griego Christos, que se traduce como ungido o elegido. En el hebreo la palabra es Mashiach, que significa Mesías.
Aquí están las principales definiciones. Vamos a ver las principales definiciones que tienen que ver con Cristo o con Mesías. Ya entonces argumentamos que Cristo es en griego y Mesías en el hebreo. En la doctrina cristiana, Cristo es el Hijo de Dios, es decir, Dios mismo hecho carne, hecho hombre. Aquí no hay otro que se pueda llamar Cristo. No hay otro que se pueda llamar Cristo, o que pueda ser, para nosotros, que pueda ser el Cristo. Porque para nosotros Cristo o el Cristo es el Hijo de Dios. Es el título que se le da a Jesús como el Mesías prometido, ¿ya? Como aquel ungido, como aquel elegido que es prometido. La palabra Jesucristo, ahí hay una combinación del hombre humano Jesús y su título de Cristo. Jesucristo entonces es la combinación de Salvador con Cristo, con el ungido, el Salvador ungido, el que es enviado de Dios, el que es prometido por Dios. Orígenes proféticos. Desde el Antiguo Testamento se profetizó que Dios enviaría a su elegido, a su Mesías, para salvar al mundo, con ese propósito de salvar al mundo. La palabra Cristo es un recordatorio de esta promesa divina. Pasamos a la diapositiva número 6. El significado literal dijimos entonces que significa ungido. Se refiere a la aplicación de aceite, porque así se ungía en aquellos tiempos antiguos, se aplicaba aceite. Pero también simboliza la consagración de Dios, estar consagrado a Dios. También en la antigüedad una persona que era consagrada a Dios se le consideraba un ungido. Los reyes y los profetas eran ungidos para poder ellos cumplir con su ministerio, con su asignación, cuando habían sido elegidos por Dios. Eh, eh, Se cumple en Jesús. Jesucristo cumplió todas las profecías mesiánicas. Una nació en Belén, de parte de una virgen. Es descendiente de Abraham y también es descendiente de David. Ahí vamos a ir viendo en detalle y los textos bíblicos donde está mencionado todo esto. Su obra redentora liberó a la humanidad de la esclavitud del pecado. Y liberta y sigue libertando a la humanidad de la esclavitud del pecado. En resumen, entonces, Cristo es el título que reconoce a Jesús como el Mesías, prometido, el Salvador, el Redentor del mundo. Su significado trasciende a toda la historia. Es decir, no es algo simple, sino que es algo de peso, que tiene un significado mayor que algo que podamos entender de manera simple, solamente con buscarlo en un diccionario. Ahora pasamos a lo que son las profecías mesiánicas. En el Antiguo Testamento encontramos innumerables profecías acerca del Mesías, que anuncian la venida de este ungido, que es Jesús. Estas profecías revelan aspectos importantes sobre su identidad, sobre su obra y sobre su papel redentor. A continuación aquí veremos entonces algunas de las profecías más significativas que se fueron cumpliendo en Jesús. Primero, descendiente de Adán y de Eva. Primera profecía. Dice así, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón, o en el calcañal, dicen algunas versiones. Eso está en Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Cuándo se cumplió esto? En Jesús venció al enemigo en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Entonces esta es la primera profecía donde se nombra o se anuncia que la descendencia de la mujer va a herir a la descendencia de la serpiente, la va a herir en la cabeza. Y una herida en la cabeza es una herida de muerte, una herida que termina ahí con la batalla. Y esto se cumple en Jesús, ¿no es cierto? Cuando Jesús muere en la cruz, desterró, ¿no es cierto?, a los principados y a los potestades, les quitó la autoridad que ellos tenían sobre nosotros, sobre los pecadores, triunfó sobre ellos en la cruz. Dice que rompió el acta de los decretos que eran contrarios a nosotros y triunfó sobre ellos en la cruz. Entonces la primera profecía en Génesis capítulo 3, versículo 15. Otra profecía es que este Mesías iba a ser descendiente de Abraham. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 18, versículo 18. Esto se cumple que Jesús es descendiente de Abraham. Mateo capítulo 1, versículo 1, allí aparece la genealogía de Jesús. Entonces, parte allí y aparece Abraham, que está dentro de la genealogía de Jesús. Perdón. Entonces, aquí aparece el número de generaciones, la cantidad de generaciones, de dónde va a estar Jesús. Y se cumple esta profecía que es un descendiente de Abraham. Y si nosotros vemos dentro de toda esa genealogía que está allí en Mateos 1, nos encontramos que no todas las personas que están en aquella genealogía son o nombrados allí, son descendientes directos de Abraham. También, por ejemplo, aparecen mujeres que eran gentiles que entraron dentro de aquella genealogía. Dios tiene y extiende su amor para con toda la humanidad. Génesis capítulo 49, versículo 10. La profecía de Jacob sobre el cetro que no se apartará de Judá hasta que venga Silo. Y ahí refiriéndose al Mesías. Un cetro quiere decir que es el báculo o la vara que tiene un rey. Ese es el cetro que simboliza el reinado de alguien. Génesis capítulo 49 dice, no se apartará de Judá el cetro, ni la vara de gobernante,
de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Hay una profecía de reinado eterno de el Mesías. El pueblo judío sigue esperando estas promesas, siguen creyendo en estas promesas. Números capítulo 24, versículo 17, aquí hay una profecía de Balaam sobre una estrella que surgirá de Jacob y un cetro que se levantará de Israel. Dice así el versículo bíblico: lo veré, pero no ahora, lo miraré, pero no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Es decir, un reinado, una persona que iba a reinar, que iba a ser rey. Profecías bíblicas entonces del Antiguo Testamento acerca de que iba a venir un Mesías, un ungido, un Cristo. Isaías capítulo 7, versículo 14. Aquí se habla de la profecía del nacimiento virginal, que iba a nacer de una virgen, donde se anuncia que esta virgen iba a concebir y daría a luz a un hijo y llamará por su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces el texto literal dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y Emanuel, todos sabemos, significa Dios con nosotros. Y el pueblo de Israel siguen esperando al Mesías. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Aquí la profecía del nacimiento de un niño que será llamado maravilloso consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces ahí está el texto que lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? Se dice: llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos son características especiales que tiene este Mesías. Que es admirable, que es consejero, que es Dios fuerte, y si nos damos cuenta, ese Dios está con mayúscula. Por lo tanto, aquí se confirma que es 100% hombre y 100% Dios. Eh, Hay una doctrina de los arrianos me parece que es, que ellos le bajan la calidad a Jesucristo, no lo ponen a la misma altura de Dios el Padre, sino que un Dios más chiquitito. Y ellos lo escriben con minúscula, Dios, un Dios más chico. Pero nosotros creemos en la Santa Trinidad, en la Santísima Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un Dios en tres personas, iguales en perfección, iguales en poder, iguales en amor, con los mismos atributos eternos que son de nuestro Dios Todopoderoso. Así es nuestro Señor Jesucristo. Es Dios fuerte, es Padre eterno y es príncipe de paz. Isaías capítulo 11, versículo del 1 al 10. Continuamos con las profecías sobre el renuevo de Isaí, que se levantará desde la descendencia de David y establecerá un reino de paz. El pueblo de Israel, como les decía, sigue esperando a este Mesías que venga a establecer un reino de paz. Y el versículo del texto dice: y brotará un renuevo del tronco de Isaí. Isaí es el papá de David, del rey David. Y un vástago retoñará de sus raíces. En aquel día la raíz de Isaí será puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las naciones y su habitación será gloriosa. Profecías entonces del Mesías, del Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, como dice aquí, será buscada por las naciones y su habitación será gloriosa. A los judíos no les cuadra cómo Jesús se presentó, ¿no es cierto?, en su época, en su tiempo, que no se presentó glorioso, no se presentó triunfante, sino que se presentó humilde. Nació en un pesebre, como todos nosotros sabemos, siendo el rey de reyes. El pueblo judío esperaba la liberación del yugo romano, de la esclavitud de los romanos. No se daban cuenta que el Señor venía a librarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte, del dominio de Satanás. Y su gloria, entregando su gloria a cada uno de nosotros. Grande es el Señor, amén. Maravilloso es su amor. Y que todas estas profecías del Antiguo Testamento fueron cumplidas en Jesucristo. Jeremías capítulo 23, versículo 5 y versículo 6. Aquí la promesa de un renuevo justo, que surgirá también de David, para reinar como rey sabio y justo. Aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Para el pueblo de Israel fue muy importante el reinado de David. Nosotros escuchamos siempre que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Así era David, conforme al corazón de Dios. Y era un rey justo, era un buen rey. Entonces la profecía dice que de ahí saldrá el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. La profecía del Mesías. Miqueas, otro profeta, nos habla de que el Mesías nacerá en Belén, de Judá, y su origen es desde los tiempos antiguos. Y dice así el texto: y tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus
salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces se profetizó muchos años antes, muchos siglos antes que ocurriera, que en Belén era de donde iba a nacer Jesús. Pero Jesús, sabemos nosotros, Jesús de Nazaret, pero todo se dio en ese momento, en ese tiempo, para que se trasladaran desde Nazaret hasta Belén, para que el nacimiento de Jesús fuera en Belén. Pequeña, es una ciudad muy pequeña, Belén. Se dio todo. Se hizo un censo en aquella época y para hacer el censo, así como tenemos, no es como tenemos el censo nosotros ahora, que los censistas pasan por nuestra casa y hacen las preguntas. Y en ese tiempo no, la gente debía volver a su pueblo de nacimiento para poder que hicieran el conteo que se hace en el censo. Entonces, la familia de Jesús, María, su padre José, tuvieron que volver y se dio para que se cumpliese la profecía que nacería ahí en Belén. Entonces, se cumple la profecía de Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pasamos a la siguiente, Zacarías capítulo 9, versículo 9. Aquí está la profecía de un rey justo, montado en un asno, humilde y victorioso. Dice así Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Todos conocemos y sabemos la historia cuando se cumplió esta profecía. Jesús entra triunfante, ¿no es cierto?, a Jerusalén, y antes de eso manda a sus discípulos que vayan a buscar a un burrito que estaba amarrado por ahí en cierto lugar. Los discípulos fueron, lo encontraron, el dueño le dijo: ¿qué pasa, jovencitos? ¿Por qué se están llevando este burrito? Ellos le dijeron: el Señor lo necesita. Ah, ya, llévelo nomás. Entonces el Señor entró triunfante a Jerusalén y la gente los victoriaba. ¿Y qué gritaban? Hosana, ¿verdad? Hosana, y ponían las hojas de palmera preparando su camino y entraba triunfante. Generalmente los reyes, todos hemos visto en las películas, los reyes entraban triunfantes después de una batalla al llegar a su pueblo o a su ciudad, y entraban en un caballo blanco, en un corcel, un caballo hermoso vestido con ropa reales, probablemente con hilos de oro, el caballo tal vez arreglado con los mejores aperos, la mejor montura, y alrededor de este rey, sus generales, tal vez con todas sus medallas, con todos sus triunfos. Pero Jesús, sin embargo, entró en un burrito, en un pollino, hijo de asna, ¿ya? Un burro nuevo más encima, un burro chico, que a lo mejor era un poco chúcaro, ¿ya? Y se cumplió esta profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Probablemente muchos años antes fue profetizado esto y se cumplió luego en Jesucristo en su entrada triunfante. Osana, Osana. Amén. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Están cansaditos ya? ¿Sí? Ya. Bueno, vamos a seguir avanzando. Ya nos queda poquito. Nos queda poco. Nos quedan 30 minutos. Zacarías capítulo 12, versículo 10. La profecía sobre el llanto por aquel a quien han traspasado, que se identifica con el Mesías. Dice así Zacarías: y derramaré sobre la casa de David. Cuando habla de la casa de David, quiere decir sobre el pueblo de Israel. Y sobre los habitantes de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ya, esta profecía es bastante profunda. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Algunos dicen que esta profecía se va a cumplir en la segunda venida de Cristo, cuando Él venga triunfante en las nubes con todos sus ángeles y, y baje en Jerusalén. Y entonces allí los habitantes de Jerusalén y todos los descendientes de David van a mirar a quien traspasaron, porque Jesús, que tiene un cuerpo glorificado, ¿verdad? Cuando resucitó entre los muertos con un cuerpo glorificado, pero tiene las marcas en su cuerpo, sus llagas en las manos de los clavos que le traspasaron, eh, tal vez la tremenda cicatriz en su costado por la lanza que le traspasó, sus pies. Entonces dice que mirarán a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito. Eso quiere decir que habrá un arrepentimiento del pueblo de Israel, habrá un arrepentimiento y reconocerán a Jesucristo como el verdadero Mesías, el Mesías a quien Dios había enviado para salvar a su pueblo, para rescatarle, para rescatarnos, rescatar al pueblo de Israel y rescatar también a toda la humanidad junto con el pueblo de Israel. Entonces esta profecía se cumplirá para el milenio. Después vamos a hablar con más en detalle, probablemente en otras clases, de estos temas de las profecías futuras, de los acontecimientos futuros y lo que se viene por delante y la bendición de los hijos de Dios.
Amén. Pero esta profecía, Zacarías, un profeta, probablemente unos 400, 500 años antes de Cristo, profetizando esto. Isaías capítulo 53, la profecía sobre la muerte de Jesucristo. Es una de las profecías más conocidas y más citadas del Antiguo Testamento. La del siervo sufriente. En este libro de Isaías, de todo el capítulo 52, capítulo 53, esta profecía describe a un siervo de Dios que sufrirá y será molido por nuestros pecados. Mire la palabra fuerte, molido por nuestros pecados, ofreciéndose él a sí mismo en expiación. Isaías 53, versículo 10, los cristianos interpretan esta profecía como una prefiguración de toda la pasión y la muerte de Jesucristo en la cruz. Voy a leer por aquí el texto de... Por aquí lo tenía, aquí lo tengo. Isaías 53, el capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Ahí dice el Señor. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Qué hermoso es esta palabra cuando se describe aquí todo lo que pasa en la pasión de Cristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro por vergüenza, nuestra vergüenza, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Aleluya. Cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué tremenda revelación, hermanos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos y su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, aleluya, resucitará. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Aleluya. Qué tremendo es este capítulo 53, donde se describe lo grande y maravilloso, el grande y maravilloso sacrificio que hizo Cristo. Qué terrible fue, cómo fue molido por nuestros pecados, cómo fue azotado. Y esta profecía, dicen los estudiosos, aproximadamente 700 años antes que sucediera, 700 años antes de Cristo. El profeta Isaías habló y profetizó esto, y se cumplió después en Jesucristo, allí en la cruz, para darnos vida a nosotros. Aleluya. Que mirará el resultado de su obra y quedará satisfecho. Usted y yo somos el resultado de la obra de Jesucristo. Y Él te mira a ti, me mira a mí, y queda satisfecho porque con su muerte nos perdonó de nuestros pecados, por su llaga nos sana de nuestras enfermedades. Aleluya, tenemos que aferrarnos y tomarnos de esta profecía que es en Cristo Jesús y es para nosotros, para darnos esta libertad. Gloria a Dios. Qué maravillosas esas son algunas de las profecías acerca de este Mesías, de este Jesús prometido, de este Cristo, de este ungido de Dios, de este elegido de Dios para salvar al mundo. Ahora vamos a ver algunas de las figuras. Aquí puse yo como título figura de lo perfecto. Jesús se hacen muchas figuras o muchos tipos de lo que es Cristo en el Antiguo Testamento. Vamos a partir entonces por la serpiente de bronce. Muchos conocemos la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto y tenía que ir por el desierto en el éxodo hasta la tierra prometida. Cuando el pueblo de Israel fue mordido por serpientes venenosas en el desierto, había serpientes venenosas y muchos morían. Dios que le dijo a Moisés, debes hacer una serpiente de bronce y colocarla en un poste. Aquellos que miraban la serpiente de bronce serían sanados. El texto bíblico, eso está en el libro de Números, capítulo 21, versículo del 8 al 9. Y dice, Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mire a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, una figura de Cristo es esta serpiente de bronce. Nos dice Juan en el capítulo 3,
Nos dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿dónde fue levantado Jesús? En el madero de la cruz. En el madero de la cruz. Él fue levantado para que nuestra vista sea puesta en él y veamos ese sacrificio que fue por nosotros, para nosotros, en sustitución de nosotros, para cubrir nuestros pecados, para perdonar nuestra maldad y darnos vida y darnos libertad. Entonces, en el libro de Números aparece esta historia. Esa serpiente de bronce es una figura de Cristo levantado en la cruz. Otra figura de Cristo es Josué, como sucesor de Moisés. Josué sucedió a Moisés como líder de Israel. Es una figura de Jesús como el verdadero líder y como el Salvador. Esto está también en el libro de Números, capítulo 27, versículo 18 y 20. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Amén. Josué capítulo 1, versículo del 1 al 2. Después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, dijo a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Moisés representaba a la ley, Josué representa al Salvador, a Jesucristo. El tabernáculo y el templo. Vamos a ir un poquito más rápido. Ya, el tabernáculo y más tarde el templo en Jerusalén eran lugares de encuentro con Dios. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo prefigura el acceso a Dios a través de Jesús. El velo es Jesús, que se rompió. Esto aparece en el libro de Hebreos, pero Hebreos es del Nuevo Testamento. Y dice así, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Fue abierta la carne de Jesucristo en su muerte, y eso representa el velo que estaba en el templo que se rompió para llegar a la presencia de Dios el Padre. Porque nadie puede llegar y entrar a la presencia de Dios el Padre. El que entra cae muerto. Pero ahora podemos entrar a través de Jesucristo. Gran misterio que podamos entenderlo. El sacerdocio levítico. Los sacerdotes levitas ofrecían sacrificios y mediaban entre Dios y el pueblo. Jesús es nuestro sumo sacerdote eterno. El texto bíblico también en Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 24. Pero este, por cuanto permanece para siempre Jesús, tiene un sacerdocio inmutable, por el cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Usted y yo nos podemos acercar a Dios a través de Jesús. Entonces el sacerdocio de los levitas era un tipo o una figura de lo verdadero, de lo justo, de lo verdadero, perdón, que venía a ser Jesucristo en la muerte en la cruz. Otro tipo, otra figura de Jesús en el Antiguo Testamento es el Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua. ¿Qué se hacía con el Cordero? Se sacrificaba un Cordero en la Pascua de los judíos. Ese sacrificio, como Jesús es el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Éxodo capítulo 12, 5. El Cordero será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Un Cordero sin manchas y sin arrugas. Así era Jesús, sin pecado. Eso representa el pecado, sin mancha, sin arrugas. El día de la expiación. En este día sagrado el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para hacer expiación por los pecados del pueblo. Esto es la figura del papel de Jesús como nuestro sumo sacerdote y como nuestro salvador. Levíticos capítulo 16, 15. Luego degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Se derramaba la sangre y esa sangre expiaba los pecados del pueblo. Ya, vamos a hacer un poquito explicar lo que significa un holocausto y cuál es la diferencia de un holocausto con un sacrificio de expiación. Para que veamos la diferencia. El holocausto, del griego holocauston, significa completamente quemado. Lo holocausto entonces era algo que se quemaba. Se refiere a un sacrificio de animales en el que todo el cuerpo de la víctima o de este animal era consumido por el fuego, como una ofrenda a la divinidad, en este caso una ofrenda a Dios. El pueblo judío lo hacía porque había una orden en la ley del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los holocaustos eran parte de los rituales de adoración del Templo de Jerusalén. Los animales eran quemados completamente como una forma de comunión con Dios para buscar el favor de Dios, o era como en adoración. El holocausto no tenía un propósito de expiar los pecados específicos, sino que estaba más relacionado con la adoración y con la obediencia. En cambio, la expiación es un proceso de purificación y de perdón. Jesús es nuestra expiación. En el judaísmo implica un arrepentimiento, apartarse del pecado, buscar la reconciliación con Dios. Los rituales de expiación, como los sacrificios de animales,
tenían el propósito de remover la culpa y la impureza. Estos sacrificios eran específicos para ciertos pecados y situaciones. La expiación estaba relacionada con la restauración de la relación con Dios. Y el único que con nosotros puede restaurar nuestra relación con Dios es la muerte de Jesucristo. Y nosotros ahora nos toca creer que esa muerte de Jesucristo nos acerca a Dios, nos acerca al Padre. Amén. Creo que ahí terminamos algunas de las cosas de los textos bíblicos que tienen relación con el Antiguo Testamento, de lo que es las profecías mesiánicas y lo que son la figura de Cristo en el Antiguo Testamento. La verdad, mis hermanos, que hay mucho más, porque toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, tiene una pura línea que tiene relación con la redención del hombre, redimir al hombre. Y para poder redimir al hombre se necesitaba un cordero sin mancha, sin arruga. Se necesitaba muerte para poder expiar los pecados. La paga del pecado es la muerte. Sin muerte, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Ningún pecado se puede redimir ni se puede perdonar si no hay derramamiento de sangre. Y si usted y yo tuviésemos que morir, nos vamos al infierno, porque la paga del pecado es la muerte. Mas Jesús tomó nuestro lugar, Él murió por nosotros. Usted y yo teníamos que morir, pero Él murió por nosotros. Él es nuestro cordero que quita el pecado del mundo, quita nuestro pecado. Lo único que tenemos que hacer nosotros es creer y confiar. Esa ha sido, hermanos, la presentación de la clase de hoy a manera general, ¿no es cierto? Eh, que podamos identificar la mayoría de las profecías mesiánicas, pero hay muchas más, que podamos identificar todas las prefiguraciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Vimos algunas, pero hay muchas más. Hay muchos otros tipos de Cristo en el Antiguo Testamento que identifican a Cristo en el trabajo, en la obra que Él hizo, que Él hace por nosotros cada día. La próxima clase nos toca la encarnación y el nacimiento de Jesús. Eso va a ser el martes 7 de mayo. El objetivo es comprender el significado teológico de la encarnación y estudiar el nacimiento y los primeros años de Jesús. Eso es lo que vamos a ver la siguiente clase.